Bueno, pues buenas tardes y en primer lugar quiero agradecer a la librería Luces el que siempre nos cede un espacio y nos facilita pues todas las actividades de difusión y de divulgación de la investigación que se hace en la Universidad de Málaga. Como todos conocéis, dentro de la parte de la universidad y dentro del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia hay un servicio de divulgación cuya misión fundamental a través de UMA Editorial pues, es hacer otro tipo de publicación divulgativa en la cual trabajo de investigación, como el que hoy presentamos aquí, se hace con otro formato que no es el típico académico, pero que es igual de importante. En relación con el libro que vamos a presentar hoy, que hoy os van a dar ahora después una información mucho más científica y mucho más detallada, simplemente comentar que por las características que tiene la provincia de Málaga y los procesos climáticos que se tienen lugar aquí en la región, junto con el desarrollo que se ha hecho en cuanto a el hecho de haber construido en zonas con, digamos, de alguna manera suave, poco cuidado, en lo que son zonas posibles de inundaciones, en arroyos, hace que vivamos continuamente en una situación que puede generar en algunos casos en catástrofes. Es por ello por lo que considero que es bastante importante y era necesario un libro como el que nos va a presentar hoy el doctor Gallego Reina, en el cual pues va a hacer hace un estudio de caracterización y análisis de los riesgos naturales en el planteamiento urbanístico del litoral mediterráneo español. Y sobre todo, que lo veo bastante importante, el hecho de ser capaz de proponer propuestas que de alguna manera puedan prevenir de alguna manera estos riesgos naturales que pueden tener lugar a cabo. El doctor Gallego es un profesor asociado del Departamento de Geografía que defiende su tesis doctoral en el año 2015, titulada Caracterización de cuencas fluviales periurbanas con riesgo de inundación en ámbitos mediterráneos y propuestas de cartografía de peligrosidad adaptada. Ha participado en numerosos proyectos de investigación y de excelencia de la Junta de Andalucía y del Ministerio de Economía y Competitividad y cuenta con un gran currículum investigador con numerosas publicaciones científicas relacionadas con la materia. Yo creo que ya es el momento de dar la palabra a los expertos del tema. En primer lugar, a su compañera de departamento, la doctora María Jesús, que nos pueda hacer un poco de introducción de la parte del libro. Muy bien, muchas gracias, Zaida. Pues bien, en primer lugar yo quisiera agradecer la posibilidad de participación en este acto. Se quiere agradecer la invitación, pues lógicamente al autor y también la compañía de la representación del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia. Y digo que me congratulo de estar en este acto pues, porque de alguna forma me siento concernida con el texto, con el libro y con el trabajo. Por una parte porque comparto pues, materia de investigación, materia de trabajo, temática y bueno, compartimos incluso lugar de trabajo con el autor. Ambos nos dedicamos a trabajar fundamentalmente sobre la temática de riesgos y sus relaciones con el territorio. Y comparto también en buena parte los planteamientos que se recogen en el texto, su enfoque. He sido además la directora de su tesis doctoral, que como acaba de comentar Zaida, pues se ha leído relativamente recientemente, en el 2015, y de alguna forma este trabajo de investigación de su tesis doctoral, en buena parte, o en parte, es de donde emana también este trabajo que hoy se presenta. Por lo tanto, pues en definitiva, por todos estos motivos, me alegra mucho ver publicado un texto que además considero que es tan valioso como el que se está presentando, tan oportuno y bueno, y además tan bien realizado, ¿no? como el que si tienen ocasión podrán leer. El libro pues reúne una serie de características que lo dotan de especial interés. Y es que fundamentalmente una característica de las que cabría citar es que reúne en un texto pues, relativamente corto, fácil de leer y relativamente escueto, reúne y combina pues, con mucho acierto, de forma muy ponderada, a la vez un enfoque académico con un enfoque aplicado. Desde el punto de vista académico, pues los contenidos académicos posibilitan que este texto pueda ser perfectamente válido como un manual teórico, además para el ámbito universitario. Y en ese sentido, pues se explican
pues con mucha claridad, de una forma muy sistemática, en ese sentido un poco como de manual. Por una parte los conceptos básicos relativos a los riesgos naturales, a distintos tipos de riesgos naturales además. Se explican también con mucha claridad y de forma muy sistemática todo, digamos, el complemento legislativo que es necesario conocer para poder actuar y poder entender cómo se pueden abordar los problemas de resolución del riesgo. Se explican de una forma sistemática, estructurada, se recopila y se compila una gran cantidad de legislación a diversas escalas, de modo que ese trabajo de compilación es muy agradecido para el lector. La legislación es muy amplia y es dispersa, y más en una temática que necesita un enfoque transversal como es esta, de tal modo que el ver la legislación estructurada, compilada, es una ayuda evidente para los que trabajamos en esta materia y para los estudiantes que así también lo necesitan. Y se aporta en esta línea, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Son muchas las cuestiones que habría que citar, pero un apéndice precisamente respecto a las aportaciones legislativas en torno a la materia de riesgo, a la materia de gestión del riesgo, en distintas escalas, en distintas comunidades autónomas, que además, en la que además pues no se trata simplemente de una compilación o una exposición simplemente descriptiva, sino que se va comentando, el autor va comentando cada una de las incorporaciones, de las novedades que incorpora cada una de estas novedades legislativas, ¿no? Y un poco así nos permite hacer un análisis evolutivo de cómo ha ido evolucionando la materia de riesgo y la legislación que le compete. Todos estos conceptos, como digo, quizás son los básicos para poder comprender esta temática de la temática de cómo se producen los riesgos y también cómo se producen en relación con el territorio, que es un poco lo que el texto quiere reflejar o quiere abordar. Y les decía que combina con mucho acierto el texto ese enfoque que podríamos definir académico y que lo hace válido pues como un manual universitario, a la vez que también contiene un enfoque claramente aplicado. Los contenidos aplicados pues hacen que el texto sea válido en este otro sentido como una guía práctica para la gestión de los espacios de riesgo, y que sea válido pues para los gestores de los espacios de riesgo, que son a la vez los gestores de la ordenación del territorio en buena parte. Y quisiera recalcar ese concepto, el de la gestión de los espacios de riesgo, y no necesariamente la gestión de los riesgos, que es como habitualmente se ha enfocado esta materia en otras disciplinas o desde otras disciplinas, no desde la geografía, que tiene tanto que aportar en este sentido. Y digo los espacios de riesgo porque el enfoque que subyace también en el texto es la comprensión del proceso de riesgo como un proceso que tiene que ver con un carácter sistémico, en el que los distintos riesgos no pueden tratarse por separado, puesto que funcionan a la vez y se cruzan y entrelazan en el espacio y en el tiempo, y por tanto hay que enfocar de esa forma transversal, puesto que pueden tener consecuencias sinérgicas sus interacciones. Eso subyace en el texto también, en distintos puntos, y creo que es un enfoque muy acertado, que me gusta recalcar porque procede desde la propia disciplina geográfica, en nuestra manera de enfocar el riesgo, como un problema complejo y sistémico, y creo que subyace en el texto que Antonio ha preparado. En ese sentido, comentaba que los contenidos aplicados son también muy interesantes, los contenidos que le dan al libro un valor como guía práctica, como guía de aplicación en el terreno, digamos, de la gestión del riesgo y de la ordenación del territorio. En ese sentido, pues bueno, se aportan, por ejemplo, un conjunto de medidas preventivas muy bien pensadas, son muy ad hoc para la casuística mediterránea, están pensadas en ese contexto. Son medidas siempre transversales, como comentaba antes, no se centran en un riesgo o en otro, sino en cómo toda la legislación y las medidas propositivas debieran estar insertadas, entrelazadas unas con otras, para ser así más efectivas. Y por ejemplo, en ese sentido se hace una serie de propuestas respecto a medidas preventivas, medidas paliativas y de distinto tipo, que podrían ser muy interesantes, enfocadas desde la ordenación del territorio, y que está siendo necesaria poner en práctica, ¿no?, desde hace mucho tiempo. Son medidas muy detalladas, muy interesantes,
no las voy a precisar, evidentemente tendrán oportunidad de leerlas, pero creo que merece la pena, ¿no? No las voy a leer por no desvelar el final de la novela, ¿no? Sino que la leen ustedes, que seguro que les resultarán de interés. Este doble propósito que se puede apreciar en el libro, es decir, este propósito que estamos comentando entre lo académico y lo aplicado, yo creo que refleja pues muy bien y muy acertadamente la trayectoria profesional del autor. Como se ha comentado, la trayectoria de Antonio discurre pues entre el entorno académico, él es profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de Málaga, y también también se mueve en el ámbito aplicado, puesto que trabaja pues como consultor, ¿no? En el ámbito de la consultoría ambiental privada. Esto pues le ha proporcionado obviamente un bagaje que enriquece mucho el texto y en definitiva pues creo que ha conseguido una síntesis pues muy acertada entre esas dos vertientes que los trabajos de riesgo necesitan para ser efectivos, ¿no? Para ser eficientes. Por una parte la conceptuación rigurosa, o sea, saber bien de qué estamos hablando y hacia dónde vamos, y eso requiere quizá un poco de esa profundidad científica y de esa perspectiva académica para poder hacerlo con cierta solvencia, y a la vez los estudios de riesgo y el trabajo y la gestión del riesgo desde el punto de vista de la ordenación del territorio necesitan de una praxis muy eficiente, y para llevarla a cabo obviamente se necesita saber manejarse en el terreno aplicado, en el terreno de la legislación en la que apoyarnos para, digamos, proponer medidas y proponer procedimientos de resolución, ¿no? En ese sentido aplicado. Todo ello además pues creo que se consigue combinando muy bien, muy acertadamente también un estilo por una parte divulgativo y que hace pues amable la lectura y ágil, debajo de la cual subyace, debajo de ese estilo sencillo y divulgativo, subyace sin embargo un riguroso planteamiento científico, que bueno, un poco lo que le da lógicamente solidez al texto como un trabajo científico que en definitiva. Bien, por todas estas cuestiones creo que el texto es una muy buena contribución al estudio de las relaciones de los riesgos naturales y la ordenación del territorio, relaciones muy estrechas, nunca nos cansaremos, nunca lo diremos suficientemente, de tal modo que son unas relaciones a las que además pues es muy urgente atender. Estas relaciones, las de la ordenación del territorio como causa, como raíz, como elemento estructural y subyacente de los problemas de riesgo. Estas relaciones hay que atenderlas con urgencia, nunca es suficiente. Esta es una aportación, pero en eso habrá que seguir. Hay que atenderlas desde el punto de vista académico, hay que atenderlas desde el punto de vista de la gestión territorial del riesgo, de tal modo que cada vez es más difícil excusarse, digamos, en ese carácter natural de la catástrofe. Cada vez es más difícil. Hace ya 30 años que se publicó aquel texto un poco en su momento llamativo por el título revolucionario que escribió Musgrave, que decía los riesgos no son naturales. Bueno, pero de eso hace ya 30 años, ya podríamos ir enterándonos ya, ¿no? O sea que ya no vale escudarse en esa idea de que, bueno, la culpa la tiene el medio, que es un poco insensato e imprevisible. Cada vez más irresponsable por parte de los gestores públicos utilizar los resquicios que deja la ley para tomar decisiones de ordenación del territorio que claramente incrementan el riesgo. O sea, es una irresponsabilidad cada vez más flagrante, que no obstante, no por ello es menos frecuente. Por lo mismo, hace ya 30 años que ocurrió la catástrofe de Viesca y que comenzó a revolucionarse en España toda la legislación de riesgo, toda la legislación de apoyo a la ordenación a las relaciones equilibrada entre el riesgo y la ordenación del territorio. Es decir, ya no hay muchas excusas, la legislación es suficiente, es buena, y bueno, lo que hay que hacer es no utilizar los resquicios un poco para evitarla, ¿no? Para sortearla. Y bueno, y digo que cada vez es más difícil, además, cada vez va a ser más difícil ignorar este tipo de problemas en un contexto como el Mediterráneo, que ya de por sí pues, es resistásico, es frágil, tiene una intensidad de uso humano ancestral, por otra parte, y no va a dejar de tenerla. Además,
cada vez es más difícil ignorar este tipo de problemas en un contexto de cambio climático, por si no teníamos suficiente en un ámbito mediterráneo. Por todo esto, pues cada vez es más difícil permanecer inactivo frente a los problemas de riego, de tal modo que sería estupendo, sería de desear, muy de desear, que el texto que aquí se presenta pues fuera muy difundido, fuera muy utilizado, fuera muy leído en el ámbito de la gestión administrativa del riesgo, de los responsables de la gestión del riesgo, de tal modo que bueno, este libro tan oportuno y tan valioso tuviera una repercusión más, un paso más en el avance hacia esta gestión responsable, como no puede ser inevitablemente responsable, que tendremos que ir haciendo del riesgo progresivamente. En definitiva, creo que es una aportación muy interesante en este sentido, de tal modo que solo tengo, ya no me queda más que darle la enhorabuena al autor por este texto pues tan valioso y además tan oportuno. Muchas gracias. Bueno, la descripción de María Jesús ha sido tan buena, tanto de lo que es la estructura del libro como de la problemática, que prácticamente yo ya me tendría que callar porque poco más puedo aportar. Me he preparado en cualquier caso un guión porque a mí este formato del monólogo no es el que más me gusta, pero lo voy a recortar mucho por lo que he dicho, porque ya he hecho ello una descripción bastante buena, pero bueno, por citar algunas cosas. Debo empezar, por supuesto, dando la gracia a la librería Luce por ofrecernos la posibilidad de estar aquí presentando el libro, a María Jesús por la presentación y, bueno, porque buena parte de lo que he aprendido y de los conceptos que recoge el libro emanan de ella precisamente, y, claro, y muy especialmente a la editorial de la Universidad de Málaga por la publicación del trabajo. Cuando se trabaja muchos años o un buen número de años en una temática, ver la publicación de un libro sobre eso, la verdad es que es muy satisfactorio y tanto más cuando encima sabes de que está teniendo buena acogida, que se está vendiendo bien. Ayer mismo me comentaba Rosario Moreno, la directora de publicaciones, que se está haciendo una segunda reimpresión ya del libro, que tratando su libro universitario, bueno, pues es algo que uno tiene que agradecer que ocurra, que se vendan los libros universitarios. Y este libro culmina, en cierto modo, el trabajo de varios años trabajando en riesgos naturales en regiones mediterráneas. Primero, como comenta María Jesús, de manera profesional. Bueno, eso lo mantengo todavía en empresas de consultoría. Y ya luego de manera ya más científica en publicaciones y con la propia tesis doctoral que es sobre esta misma temática. Siempre me ha parecido un tema muy interesante porque en el litoral mediterráneo confluyen unas características geomorfológicas por un lado y de poblamiento y población por otro, que hace que sea una zona especialmente sensible a los riesgos naturales. Y tanto más si consideramos el crecimiento desordenado, urbanístico, especulativo que tenemos en la Costa del Sol, en todo el Mediterráneo, y tanto más aún si consideramos el escenario de cambio climático, que lo está complicándolo todo esto todavía más. Y además lo podemos comprobar recurrentemente con los episodios de inundaciones, por centrarnos en el caso concreto de las inundaciones. Hace 2 meses pues tuvimos inundaciones en Mallorca, por ejemplo, con 12 muertos, en Campillos también murió una persona, pero en 2016 y en 2017 se repitieron igualmente y esto se está repitiendo con una recurrencia cada vez mayor. Siempre se han producido las inundaciones, las pérdidas económicas, las pérdidas en vidas humanas, pero la recurrencia cada vez está siendo mayor, aunque parecería que lo lógico sería lo contrario, dado que existe una ordenación del territorio, existe unas técnicas de protección civil que antes no existían, pero aún así la problemática va a más. Aunque las inundaciones es el riesgo más conocido, pero por la inmediatez que tiene con los daños, pero no son menos importantes, y esto me gusta recalcarlo mucho, otros riesgos naturales como la erosión de suelos, que es un riesgo con otra escala de tiempo, pero que produce unos daños económicos muy importantes, o también los incendios forestales, por supuesto. Y lo más llamativo de todo esto es que todo es fácilmente evitable. Las pérdidas económicas son muchas, muy cuantiosas, las pérdidas en vidas humanas, y todo es perfectamente evitable simplemente actuando de una manera preventiva y desde la ordenación del territorio, cosa que no se está haciendo, o al menos no se está haciendo de una manera adecuada.
Así el libro tiene un doble enfoque, por un lado desde el análisis geográfico de los riesgos naturales y por otro lado desde la ordenación del territorio, y como comentaba María Jesús también tiene un enfoque pretendidamente divulgativo. Como la propia ciencia geográfica, la geografía en sí es una ciencia que recoge conocimiento de otras ciencias más puras y lo aplica al territorio, lo aplica a la sociedad de una manera aplicada, valga la redundancia, de modo que de nada sirve que tengamos fantásticos conocimientos teóricos si luego no se aplican a la gestión del territorio, a la sociedad. Entonces creo que eso es un tema muy importante, conseguir dar ese paso entre las ciencias puras y las ciencias aplicadas, y es un poquito lo que se pretende con este libro y bueno, en general cualquier geógrafo trabaja en esta misma línea. Otro tema será que las administraciones locales y regionales, los ayuntamientos, las comunidades autónomas, ahora también cojan el testigo y adapten las leyes y los protocolos técnicos de actuación para que no nos quedemos anclados en las formas de actuar del siglo XX, cuando se actuaba mediante la ingeniería, y actuemos de una forma pues un poquito más contemporánea, pues basándonos en todos los conocimientos que hay sobre cómo funcionan los procesos territoriales, cómo funcionan los riesgos naturales. Ya se tiene muy bien estudiado cómo funcionan las inundaciones, cómo funciona la erosión de suelos, pero parece que todavía eso no se aplica en protocolos técnicos a la hora de gestionar el territorio. Voy a ir recortando lo que quería decir para no repetirme con María Jesús y para no enrollarme tampoco demasiado. Hablando ya de la estructura del libro, se podría dividir en 4 bloques. En primer lugar, tiene un primer bloque sobre conceptos generales sobre riesgos naturales, sobre el marco normativo que existe, desde las directrices internacionales hasta la legislación autonómica. El segundo bloque es el estudio de los riesgos naturales en la escala local, lo que es el planeamiento urbanístico, cómo se estudian los riesgos naturales. Luego viene el bloque principal, que es el de análisis de los factores físicos y humanos que condicionan los riesgos naturales en las ciudades y en los pueblos mediterráneos. Los factores físicos, la peligrosidad, son fundamentalmente el clima que tenemos de lluvias torrenciales, el relieve que tenemos en el Mediterráneo en forma de anfiteatro con cuencas pequeñas y de mucha pendiente, y también la particularidad de que aquí coincide en el verano los meses de mayor calor y de menor precipitaciones, que en un principio, antes de que uno salga fuera del Mediterráneo, parece lo lógico, pero no es así, es una característica particular nuestra y que hace que la vegetación tenga mucho estrés hídrico y, en resumen, que tengamos un desarrollo vegetativo muy débil y, por lo tanto, suelos débiles, sin protección, etcétera. Y después, del otro lado, tenemos los factores humanos, la vulnerabilidad, que son básicamente la elevada concentración de población que tenemos, el dinamismo turístico, residencial y económico del Mediterráneo, y el desarrollo urbanístico, ya lo hemos dicho, explosivo y desordenado. Por último, el último bloque es una batería con 50 propuestas para actuar de manera preventiva ante los riesgos naturales. Y bueno, ahora si queréis finalizamos la presentación pues citando algunas de estas baterías, que a lo mejor puede ser algunas de estas propuestas que puede ser lo más interesante. Los riesgos que se ven en el libro son las inundaciones, que es el más importante por la repercusión económica y en vidas humanas, la erosión de suelos, que quizá es segundo más importante porque tenemos suelos con poca vegetación, con mucha pendiente y con lluvias torrenciales, es decir, se dan todos los factores para que se pierdan suelos fácilmente. Esto tiene un coste muy importante en productividad agrícola, por ejemplo. Los movimientos en masa, los deslizamientos, que son menos habituales, pero generan también daños en infraestructuras y en ocasiones también situaciones de peligrosidad para las personas, como ocurrió en Cerrado Calderón hace un par de años, que coincidiendo con unas lluvias hubo un deslizamiento que se llevó por delante parte de una calle y de una carretera, y un coche con 2 personas dentro pues lo arrastró hasta el fondo de la ladera. Los incendios forestales, que también son habituales en las regiones mediterráneas, también igualmente favorecidos por los veranos calurosos y secos y por el urbanismo disperso que nos caracteriza. Y por último, los terremotos, riesgo sísmico. Bueno, pues estamos en una zona de contacto entre las placas euroasiáticas y africanas. Ambas placas se están chocando, los terremotos son frecuentes. No tenemos terremotos de la intensidad de los que hay en América o en Asia, pero sí que tenemos microterremotos prácticamente a diario, aunque no nos demos cuenta, y en ocasiones pues algunos más importantes, como el que ocurrió en Lorca en el año 2011 también.
Existe igualmente, porque es un tema de gran actualidad y muy relacionado con la temática, un apartado especial para el cambio climático. Que existe cambio climático es indudable, aunque haya muchos negacionistas, fundamentalmente entre los políticos, pero es indudable. Hay un panel de expertos internacional que lo ha demostrado sobradamente. Este cambio climático está actuando de manera negativa sobre buena parte de los riesgos naturales que acabamos de citar, pero además tanto más está ocurriendo en el Mediterráneo por la localización geográfica en una zona climática especialmente sensible. Pero igual que digo esto, también debemos tener en cuenta que la importancia del cambio climático en términos relativos es menor que la importancia de cómo gestionamos y cómo ordenamos el territorio. Una mala gestión del territorio produce un daño mucho más intenso del que pueda producir el cambio climático, que se mueve en una escala de tiempo que es muy diferente. Y ya como decía, para finalizar, vamos a situar la problemática en una serie de propuestas preventivas que se proponen en el último capítulo del libro, que a lo mejor es lo que tiene un mayor interés ya de cara a la aplicabilidad del texto. Y entre esas propuestas, algunas de ellas son 50, pero algunas de ellas, que a lo mejor pueden ser las más llamativas, como por ejemplo favorecer áreas de inundación preferente. Una vez que asumimos de que en una crecida los ríos tienen que liberar el caudal y la energía excedente, se podrían favorecer áreas donde la inundación sea controlada y no se produzca la inundación ya en las zonas urbanas. Por ejemplo, en el Guadalhorce, antes de que llegue a la zona industrial, hacer rebajes del terreno en zonas agrícolas para que haya zonas de descarga de ese caudal y no que se produzca en la zona industrial, donde los daños son mucho mayores. Otra propuesta es que se debería regular la cartografía de riesgos naturales en los planes urbanísticos y territoriales y muy especialmente hacerla vinculante. Esto hoy en día solamente ocurre con las inundaciones, es decir, los estudios de inundaciones que hay que hacer para cualquier planeamiento, para un PGOV o para un plan parcial, etcétera, es absolutamente vinculante, y como te salga que una zona es inundable, esa zona deja de ser suelo público. En fin, esto está muy... se reconoce ya la importancia de esto, pero no ocurre lo mismo con otros riesgos como la erosión de suelos o los incendios forestales. Hace unos años en Málaga sí se hacían mapas en los PGOVs de erosión de suelo, de incendios, de deslizamientos de laderas, y hoy en día no sé por qué motivo no se hacen. Sería importante recuperar estos mapas y que tengan vinculación con el planeamiento. Después también se debería estudiar de manera interrelacionada los distintos riesgos naturales y no de manera individual y sectorial, porque se está dejando de considerar los efectos sinérgicos que se producen entre distintos riesgos. Por ejemplo, cuando se hace un estudio de inundaciones, se trabaja con la casuística de que lo que corre por los ríos es agua limpia, agua destilada prácticamente, y la realidad todos sabemos que no es esa. Lo que circula por los ríos mediterráneos es un flujo de barro prácticamente, también de residuos leñosos, de troncos, de árboles, que hace que cualquier cálculo para un puente, para un entubamiento, sea completamente inservible. Y luego pues llama mucho la atención, se dice de que un tubo de un arroyo estaba preparado para una avenida de 500 años, y a lo mejor ha sido una avenida de 100 y lo ha saturado, pero claro, para 500 años si el agua hubiera estado limpia, que no ha sido el caso. Una cuarta medida interesante sería obligar a quienes se sitúan en zona con riesgo de cualquier tipo a contratar una póliza de seguros. Esto en Estados Unidos se lleva haciendo desde hace muchos años y le ahorraría mucho dinero a la administración, porque ahora mismo cuando se produce cualquier catástrofe, cualquier pérdida económica, es la administración quien por medio de las ayudas compensatorias posteriores a la catástrofe, pues digamos que da el dinero para recuperar todas esas pérdidas, cuando si esto fuera por medio de una póliza de seguros, el responsable sería la propia persona, el propio promotor, por ejemplo, que se sitúa en una zona de riesgo. Además, esto regularía el mercado del suelo, ya que serían más caros los suelos donde hay posibilidad de que haya cualquier tipo de riesgo y se estarían menos ocupados, evidentemente. Una quinta propuesta es que se podría empezar a usar los suelos drenantes y establecer porcentajes mínimos de superficie no impermeabilizada, y en lugar de tanto cemento usar superficies más naturales
que además resulta más económico incluso. Después, en pueblos y ciudades que ya están urbanizados, donde es más difícil actuar porque ya no hay mucho margen para modificar el río, se debería actuar con planes de reforestación de cuencas periurbanas. Por ejemplo, la cuenca del Guadalmedina está parcialmente reforestada y ha evitado pues grandes inundaciones que se producían antes de la reforestación, pero solamente se reforestó parcialmente. Se podría terminar de reforestar la cuenca del Guadalmedina, y esto en general pues con las cuencas de Rincón de la Victoria, de buena parte de la Sarquía, del entorno de Marbella, en fin, de manera general lo que es la reforestación no es caro y es muy efectivo, aparte de la utilidad que tiene pues de cara a lo que es el turismo, etcétera. También se podría crear un sistema de alerta para que la población en zona de riesgo reciba avisos en el móvil cuando haya un riesgo determinado. Hoy en día, con los móviles y con los servicios de geolocalización que tienen los móviles, y metiendo en ese sistema la cartografía de peligrosidad que ya existe, sería perfectamente factible. Por ejemplo, si se produce una situación atmosférica de manera que se estiman que en las próximas horas van a caer 100 litros por metro cuadrado en el municipio de Marbella, esa precipitación automáticamente se puede transformar en zona inundable, porque ya existen mapas que te dicen que para 50 litros la inundabilidad va por aquí y para 100 litros por acá. De manera que si van a caer 70 litros se puede hacer una extrapolación y saber por dónde va a ir la inundación que se va a producir en pocas horas. Así todas las personas que geográficamente vivan en esa mancha inundable, o incluso las que estén en ese momento ahí por algún motivo, podrían recibir un aviso en el móvil para que estén prevenidas ante la crecida, o por ejemplo para que retiren el coche de donde lo tengan si es una zona de riesgo. Ya por último también se debería mejorar la conexión entre administraciones, entre los responsables políticos, entre arquitectos, técnicos, especialistas, ya que no nos podemos permitir, volvemos a lo de antes, no nos podemos permitir el lujo de que la universidad, la investigación y los avances técnicos vayan por un lado y las administraciones por otro, porque básicamente la investigación se paga con dinero público y debe haber una transferencia real y efectiva entre la ciencia y la sociedad. Bueno, pues todas estas medidas preventivas, además de la mayor efectividad que tienen un coste económico muy alejado de los cuantiosos gastos que suponen las actuaciones post-catástrofe, las indemnizaciones, y solo necesitan de voluntad política y de disciplina urbanística para llevarse a cabo. Y bueno, ya con esto termino. No quiero ya resultar demasiado pesado contando más cosas sobre el libro, pero si alguien de todas maneras ahora tiene cualquier pregunta, cualquier comentario, pues podemos hablar. Lo que has dicho al final, ¿hay voluntad política de participar en todo esto, de la administración? ¿Qué dice? No, ¿Está respondiendo o no está respondiendo? No, yo creo que a la administración le resulta más rentable políticamente hacerse la foto en una zona inundada y decir te voy a dar 500 millones de euros para resolverlo, que no gastarse 50 millones de euros para preventivamente evitarlo, que además es su obligación. Emilio. Bueno, yo quiero manifestar mi satisfacción porque fui avisado de la presentación del libro del doctor Gallego, y siempre es gratificante el presentar un libro como una publicación. En este caso ya lo es porque se siente satisfecho de parte de su trabajo, parte de su investigación, pues está siendo publicada. Lo interesante es que luego trascienda y que llegue a comunicar completamente con el objetivo, que es el público, más interesado o menos interesado. Pero es que en segundo lugar también es muy gratificante porque resulta que el que ha escrito el libro ha sido alumno mío, del mismo modo que ha sido alumna mía la directora de la tesis, es decir, la profesora Perle, y ha sido alumna también la esposa del que presenta el libro. Por lo tanto, pues, otra gratificación para mí añadida. Claro que sí. Y luego, pues, como he dicho al principio, la satisfacción de alguna manera, en cuanto que fueron alumnos míos, pues han alcanzado cotas de saber, de trabajo, con su esfuerzo, lógicamente, y de éxito. En este caso el éxito es esta publicación, que espero que sea bien acogida, como he dicho antes, por parte del público.
el asunto de, si me permite solamente un momentico, el asunto de los riesgos es una cuestión que yo vengo de lo rural, y vengo de lo rural además de época en donde todas estas cuestiones de publicaciones, de interés por los desastres, etcétera, solamente se localizaban en el hecho de escribirlo. Si había una inundación, o si había un deslizamiento de ladera, o si había un terremoto. Pero luego después resulta que incluso la geografía fue derivando hacia tomar conciencia de que precisamente la superficie de la Tierra, que siempre íbamos diciendo, no está quietecita, es que no es estable, es que cambia. Y esos cambios son la manifestación de una energía. Y esta energía unas veces se presenta de una manera tranquila y débil, como pues una ligera brisa, y otras veces un temporal que se lleva árboles o puede tirar edificios, etcétera, etcétera. Entonces eso no lo vamos a cambiar, ni con este libro ni con ninguno, porque la dinámica natural está ahí. Ahora bien, como decía antes la profesora Perle, es totalmente cierto, el riesgo es decir, el riesgo es el riesgo. ¿El riesgo de quién? De quien se pone delante de o en sitio donde no conviene, frente a esa dinámica natural, a veces que se desencadena en su línea, pero con una fuerza que es peligrosa, más peligrosa de lo normal. Cada día estamos, casi la televisión nos pone en las noticias, pues imágenes de situaciones de este tipo. Hace pues, un poco años, un par de años o tres, resulta que había habido unas inundaciones y unos arrastres de unos torrentes en el Pirineo. Y bueno, pues mi amigo y compañero, colega, catedrático de Geografía Física de la Universidad de Zaragoza, José Luis Peña, pues veo que en uno de aquellos torrentes que presenta la televisión hay una casa, y la casa, pues yo la veo en una construcción con una piedra de color un poco más oscuro. Lo llamé y le dije, hombre, José Luis, ¿qué ha pasado? No sé cuánto. Y digo, oye, lo de la casa aquella era un molino, pensando que era muchas veces a la orilla del río o de torrente se ponen molinos, pero molinos antiguos para utilizar la energía del agua, es decir, controlada, lógicamente. ¿Qué molino? Me dice, pero ¿qué molino? Si es una casa que han construido, pero ¿cuándo la han construido? Hace 3 o 4 años. ¿Y quién les manda? Digo yo, se la llevó. Vale. Quiere decir que el torrente funciona igual que hace milenios. Pero la casa la pusieron hace 4 días donde no debía. Puede parecer una anécdota, si no les parece. Resulta que en los años 50 yo vivía, estoy viviendo en lo rural, como he dicho antes, y más de 7 meses estaba totalmente en un cortijo, y uno de los torrentes de estos que llaman, el profesor Gallego llama el Mediterráneo, claro, el río Andarás tiene un comportamiento torrencial, y lo he visto crecer muchas veces y de manera impetuosa. Les puedo decir que a veces la crecida es la que es seco por delante y donde viene el agua es casi tan alto como esta estantería, es un frente, pues eso se lleva lo que lleva. Bien, a veces no sale tan fuerte o no lleva, la crecida no es tan fuerte. ¿Qué es lo que quiero decir? Pues resulta que hay una parte de territorio al otro lado del río que está cultivado, etcétera. Cada día iba la gente al otro lado, pues lo que entonces había, con los mulos, con una burra, hacia el otro lado. Y entonces estamos en una tormenta, estamos en el cobijado, en el cortijo donde vivían mis padres, y estaba yo y vemos que el río ha crecido y llevaba un caudal importante, a no ser muy grande. Y viene uno de los vecinos, conocidos, diarios, era un parroquiano de diario que iba todos los días a su trozo de tierra, y viene con su burra. Y se va a meter y se metió. Y se lo llevó, claro. Luego se le rescató, pero ¿quién se metió? Él. 2 veranos más tarde, un poquito más arriba, resulta que estaban y estuvieron poniendo en cultivo, o tratando de poner en cultivo, un trozo de tierra que era cauce del río. Y estuvieron todo el verano poniéndole lo que entonces se ponían, las defensas suficientes para que poder hacer campo de cultivo en la parte de adentro. En la primera crecida fue de las grandes, de tal modo que yo lo vi, es decir, que no es que estoy contando porque me lo han dicho, es que yo lo vi desde
promontorio que había allí cercano, y vi llegar el río, entrar por la parte de arriba y limpiar completamente todo lo que se había hecho. Si hubiera habido casa, se la lleva. Si hubiera habido cultivo, pues se la lleva. Quiero decir con esto que es evidente que la imprudencia ya era conocida antes, pero también la prudencia, de tal modo que yo muchas veces a mis alumnos les he puesto ejemplos de pueblecitos que están asentados sobre una salida de barrancos de los Piedemontes, de la sierra y tal, y están de tal modo que están tratando de minimizar ese peligro o ese riesgo, es decir, con conocimiento del sitio donde están asentados, es decir, con una cierta percepción o bastante percepción de lo que es el peligro y de lo que es casi el planeamiento. Bien. Entonces, a mí me parece que me parece bien, y además he estado mucho tiempo dedicado también, no exactamente a este tema de una manera concreta, pero lo hemos tocado muchas veces. Quiero decir que la sociedad tome conciencia de esta cuestión. Lo que pasa es que ciertamente a veces chocamos una serie de intereses en donde está el precio del suelo, está el beneficio, está muchas razones por las cuales se pone uno donde no debe. El año 1973 hubo un temporal muy fuerte en el sureste, aquí en Málaga no recuerdo si, pero en la provincia de Almería y de Granada también, y resulta que yo estaba empezando a hacer mi tesis doctoral en aquel momento, y uno de los tributarios del río Almanzora, parecido al río Andaraz, que es la Rambla de Alboz, pues viene crecida y se lleva. ¿Qué se lleva? Pues se lleva un pequeño campo de deportes que habían hecho allí y se lleva el colegio público. Menos mal que no había niños. Pero claro, el colegio público lo hacen allí porque el suelo era barato. Es decir, que es una serie de... Esto es recurrente, ¿no? Entonces, a veces yo no quisiera, pues son muchos años contando casi lo mismo, pero no quisiera el quitarle la emoción, todo lo contrario. Lo posible, porque este señor ha preguntado antes si hace caso a la administración. Algunas veces sí y otras veces muchas no. Por esas razones que estoy diciendo de los intereses en donde el beneficio, el ocupar, vamos a ver, si alguien, a nuestros geógrafos hemos tratado desde hace tiempo, como yo les decía, de enseñarlo a mirar, a interpretar el territorio, es decir, pasar por un sitio, mirar, etcétera, y decir, mira y tal, pero no hace falta tanto. Si alguien ahora se puede ir menos, porque por la autovía no se puede ir tan despacio, pero no hace falta nada más que darse un paseo en la periferia de Málaga, en el arroyo de Cotalán, o en el de más allá, o el de más acá, y desde arriba se mira uno y dice, bueno, ¿cómo han construido ahí abajo y el muro? Y es decir, si alguien lo ve con un ojo meramente sensato, verá que han construido en el cauce. Pues vamos a ver, hace muy pocos años, en el Rincón de la Victoria, creo, o en la Cara del Moral, inundaciones con no de 500 años, ni de 50 años, de 11 meses. Claro, eso es qué pasa. La cuestión es la cuestión. Entonces, claro, también es cierto que la población del territorio ha aumentado, que la población usa el territorio, que la población toca el suelo, lo labra o lo cultiva o lo pavimenta, y todo eso se manifiesta en modificación de los caudales, que estamos hablando de caudales, pero otras veces puede ser de otra cosa. Hace muy pocos meses o días, en donde en la televisión aparecía, en una isla de las Canarias, no recuerdo cuál, pues una de las olas con un temporal enorme, pues que viene, rompe y le pega el leñazo y se lleva del primer piso. Pero ¿quién le manda a meterse usted donde no debe? Es decir, construir la casa a medio metro. La mayor parte de las construcciones que hay en la playa actualmente, en Málaga y en Motril, en Almería y en Murcia. Murcia porque está dentro, pero los que de ahí afuera. Quiero decir que están construidas sobre la playa. Y luego dice, se me han llevado a la playa es dinámica. Si la playa se mueve, pues claro que se la lleva. ¿Me la regenera usted?
Pues diré, Ese es el tema. claro, pues mira, porque yo estoy un poquito más atrás, pero claro, luego está la percepción. Hay una parte de la geografía de la percepción. Primera línea de playa, la primera, pero la primera no. Usted ha visto cuando hay una especie de desfile y tal, y dice, he alcanzado un buen sitio, y está el primero, pero alguien se te pone por detrás. Y luego otro más, y así sucesivamente. Y esa es la cuestión. Bueno, perdón. Que me alegro mucho. Gracias, Remedio. Es un placer siempre escucharte. Sí. Muy entretenido. No sé si No sé si queréis- alguien más quiere comentar. Pues entonces Damos por damos por finalizado. finalizado el acto. De nuevo, enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena de nuevo. Muy bien.